Vete a vivir a la calle. Quizás el frío te enseñe el valor del trabajo de verdad. Mi bolso del portátil golpeó el banco de nieve con un golpe sordo. Mi padre, Richard, estaba en la puerta, con la cara morada contra el remolino blanco de una ventisca en Bozeman. Detrás de él, mi madre, Patricia, ni siquiera levantó la vista del móvil. Estaba demasiado ocupada revisando si Joe, probablemente admirando los anuncios falsos que mi hermana Victoria afirmaba haber vendido. No supliqué. No lloré. Simplemente sacudí la nieve del cuero. Entonces lo miré y sonreí. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un casero que se da cuenta de que un inquilino acaba de incumplir el contrato de arrendamiento. Me di la vuelta y me adentré en la nevada. Antes de contarte exactamente cómo hice que se arrepintieran de aquella noche, deja un comentario y dime desde dónde me escuchas y qué hora es. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. La mayoría de la gente busca refugio en una ventisca. Yo busqué señal. Pasé mi destartalado sedán por delante del Motel 6, la biblioteca, directo al hangar privado del Aeropuerto Internacional Bozeman-Yellowstone. Introduje el código del teclado, una secuencia que mis padres creyeron que era para una taquilla del gimnasio, y la pesada puerta de acero se abrió. Dentro estaba mi oficina móvil, un Gulfstream G650. Subí los escalones, me sacudí la nieve del abrigo y me senté en el asiento de cuero tipo capitán. La cabina estaba en silencio, oliendo a aire acondicionado y cuero caro. Abrí el portátil que mi padre acababa de tirar a un banco de nieve. La pantalla se encendió. Revise la terminal que funcionaba en segundo plano. Mientras Richard me gritaba sobre el valor del trabajo real, mi robot de trading algorítmico había ejecutado 42 operaciones. Beneficio neto de la última hora, $42.000. No me sentía feliz. La felicidad es una emoción. Esto eran solo datos. Durante 32 años, había sido el fantasma en su casa, el fracasado, el que jugaba con las computadoras, mientras mi hermana Victoria era la agente inmobiliaria estrella. Me miraron, pero no me vieron. Los psicólogos lo llaman la disonancia cognitiva de los mediocres. Verán, mis padres habían construido toda su identidad sobre una simple mentira. Victoria era la ganadora y yo la perdedora. Ese era el muro estructural de su realidad. Si admitían que yo tenía éxito, que los videojuegos eran en realidad algoritmos vintage de alta frecuencia, su mundo se derrumbaría, significaría que estaban equivocados. Significaría que su enorme inversión financiera y emocional en Victoria fue un desperdicio. Para proteger sus egos, sus cerebros literalmente rechazaron la evidencia. No ignoraron mi éxito porque fuera invisible. Lo ignoraron porque reconocerlo los destruiría. Necesitaban que yo fuera pequeña para poder sentirse grandes. Así que los dejé. Interpreté el papel que me asignaron, la hija pobre y con dificultades que vivía en el sótano. Pero cada mes, durante 5 años, creé una empresa fantasma, Alpine Management LLC. Esa empresa pagó $4,500 en honorarios de consultoría a la cuenta comercial de mi padre. Pensaron que era un anticipo afortunado de un antiguo cliente. Era yo. Yo era la única razón por la que podían pagar la hipoteca de la casa de la que me acababan de echar. Yo era la única razón por la que Victoria podía alquilar su Range Rover. Vivían de mi culpa, y ni siquiera lo sabían. Miré la transferencia bancaria programada para mañana por la mañana. Congelación de activos. Escribí el comando y pulsé intro. La barra de estado se puso roja. Transferencia cancelada. Me recosté en la silla. El silencio en el hangar era denso. Absoluto. Se sentía como la presión del aire bajando antes de un tornado. Querían que aprendiera el valor del dinero. Bien. Cerré el portátil. La primera lección empieza ahora. 2 semanas después, estaba viendo salir el sol sobre Main Street desde el balcón de la suite presidencial del Hotel Kimpton Armory. No estaba usando mi nombre. La reserva estaba a nombre de un holding. Para el personal, solo era un consultor discreto que daba buenas propinas y no quería servicio de limpieza. Para el mundo, era un fantasma. Pero para mi familia, de repente era un criminal. Mi teléfono, que había dejado en silencio durante 14 días, vibraba sobre la encimera de mármol. No era una llamada. Era una descarga. Lo cogí y revisé el hilo. Parecía un caso práctico de pánico. Empezó 3 días después de irme. Ese era el día en que la transferencia de la gestión de Alpine solía afectar a la cuenta de mi padre. Mi madre me envió un mensaje: Tiffany, ¿tocaste el wifi antes de irte? Las cuentas de la empresa no funcionan bien. Contéstame. Tu padre está intentando pagar a los proveedores y el sistema muestra fondos insuficientes. ¿Qué le hiciste al camarero? Tomé un sorbo de espresso. El camarero estaba bien. El subsidio se había acabado. Para el 7º día,
El tono había pasado de la molestia a la acusación. Mi padre escribió: sabemos que pirateaste las cuentas. Es la única explicación. Devuelve el dinero o llamo a la policía. ¿Crees que esto es un juego? Victoria está llorando porque su cheque de comisión se ha retrasado y no podemos ayudarla porque alguien nos ha arruinado la liquidez. Me reí de verdad con eso. Un sonido seco y breve. De verdad creían que los estaba hackeando. No podían procesar la alternativa. En su narrativa, Richard era un magnate inmobiliario y yo, la decepción de mis padres, que no sabía nada de tecnología. Les era más fácil creer que de repente me había convertido en un experto cibercriminal que admitir que llevaban media década viviendo de mi caridad. Y luego estaba la mentira de Victoria. El cheque de la comisión está atrasado. Abrí la base de datos del servicio de listados múltiples en mi tableta. Victoria no había cerrado una venta en 6 meses. No llegaba el cheque de la comisión. Estaba ahogada en los pagos del alquiler de un coche de lujo que no podía permitirse y en deudas de tarjetas de crédito por presumir de su estilo de vida en Instagram. No lloraba por un fallo bancario. Lloraba porque el banco de sus padres acababa de ser embargado y no sabía por qué. No respondí. No me defendí. Simplemente vi cómo la desesperación se transformaba en una actuación pública. Mi madre, al darse cuenta de que las amenazas privadas no funcionaban, había llevado su espectáculo al escenario. Abrí Facebook. Ahí estaba publicado hacía 2 horas. Una foto de Patricia y Victoria chocando copas de champán, de hace un año, radiantes y con filtro. El texto decía: es desgarrador cuando crías a un niño, le das un hogar, y se da la vuelta y muerde la mano que lo alimenta. Las serpientes en la hierba acaban por revelarse. Rezando para que mi hija descarriada encuentre a Jesús y una conciencia. 74 me gusta. 30 comentarios de sus amigos del club de bridge diciendo cosas como: ánimo, Pat, y algunos niños simplemente no tienen gratitud. Fue una clase magistral de control narrativo. Me estaba avergonzando públicamente por morder la mano que lo alimenta mientras, en privado, me enviaba mensajes frenéticos porque mi mano había dejado de alimentarlos. La hipocresía no me sorprendió. Era estructural. Colgué el teléfono. La mayoría habría sentido la necesidad de comentar, de publicar las pruebas, de gritar la verdad en la sección de comentarios y quemar toda la fachada allí mismo, pero yo no lo hice. La ira es un bien volátil. Si lo gastas en pequeñas cantidades, pierde su valor. Tienes que ahorrarlo, capitalizarlo e invertirlo donde dé el mayor rendimiento. Una guerra de comentarios en Facebook es una inversión de bajo rendimiento. Tenía algo mucho más grande en mente. Abrí mi portátil y escribí un correo electrónico a la única persona de mi familia que no estaba delirando, mi primo Ryan. Era contador forense en Seattle. El primo aburrido del que la tía Patricia se burlaba porque no conducía un Porsche. Asunto: solicitud de auditoría. Ryan, necesito que revises los libros, no solo el negocio. Todo. Estoy comprando la deuda, pero necesito saber exactamente qué estoy comprando. Factúrame tu tarifa estándar más un 50% por la velocidad. Pulsanvier. Querían acusarme de piratería. Bien. No los piratearía. Los auditaría y me quedaría con todo. La contabilidad forense es solo una autopsia del dinero. Abres el libro mayor y ves que mató realmente al paciente. Ryan se sentó frente a mí en la sala de estar. Parecía fuera de lugar en la opulencia, aferrado a su maletín destartalado como un escudo. Era el primo al que la tía Patricia llamaba el aburrido porque trabajó para Hacienda durante 5 años antes de empezar a operar en privado. No supo de mi dinero hasta hacía 10 minutos. Había deslizado una tableta sobre la mesa de centro que mostraba mis activos líquidos. Se atragantó con el agua. Tiffany, susurró, repasando la cartera. Esto es dinero institucional. Eres una ballena. Soy Ann Fantasma, Carnegie, y necesito que atormentes a mis padres. Le di las claves de acceso a Alpine Management Servers, la empresa fantasma que usaba para canalizarles dinero. Pero también le di algo más: la autorización para revisar los registros públicos y los informes crediticios de la LLC de mi padre. Quiero saber por qué, dije, sirviéndole un vaso de agua con gas. Les enviaba 54,000 pesos al año libres de impuestos. La pensión de la construcción de papá es de otros 40,000 pesos. Victoria afirma que está cerrando tratos millonarios. ¿Por qué la congelación de activos provocó una crisis en 3 días? Deberían tener reservas. Ryan se ajustó las gafas. La sorpresa se desvanecía, reemplazada por la concentración del cazador. Este era su elemento. Dame 48 horas, dijo. Tienes 24. Mientras Ryan se sumergía en el registro digital, me puse a trabajar en el físico. Abrí un nuevo archivo en mi portátil. No lo abrí como Tiffany, la hija rechazada.
Lo abrí como directora general de North Peak Holdings, el fideicomiso anónimo que había comprado la nota morosa de la hipoteca de mis padres hacía 6 meses. El banco había estado encantado de deshacerse de la deuda arriesgada. No les importaba quién la comprara. Solo querían el efectivo. Mis padres habían recibido una carta diciendo que su hipoteca había sido vendida a un nuevo administrador. Probablemente la tiraron a la basura sin leerla, asumiendo que era solo ruido administrativo. No sabían que la nueva administradora era la hija que vivía en el sótano. Había comprado la deuda como seguro, una red de seguridad para mantenerlos bajo techo si la ludopatía de papá volvía a empeorar. Ahora era munición. Escribí el encabezado del aviso de incumplimiento y la intención de acelerar el proceso. El cursor parpadeó. Durante años me había aterrorizado la voz de mi padre. Cómo resonaba cuando estaba enojado. Cómo podía hacerme sentir de 1 metro con solo mirarme los zapatos. Pero al mirar el documento legal, el miedo se desvaneció. A los ojos de la ley, él no era un patriarca temible. Era un prestatario en dificultades y yo era la acreedora garantizada. Las relaciones son complicadas. Los contratos son absolutos. Redacté las condiciones. Habían incumplido el pago el primer día del mes porque no les había enviado el dinero para cubrirlo. Según el contrato de préstamo, ahora estaban en mora. Añadí una cláusula que exigía una inspección completa de la garantía. Eso significaba que tenía el derecho legal de entrar en la casa para evaluar el activo. Imprimí el documento. La impresora emitía un zumbido mecánico y rítmico que resultaba más relajante que cualquier nana. Ryan levantó la vista de su portátil. Tenía el rostro pálido. Tiff, dijo con voz tensa. Tienes que ver esto. ¿Qué pasa? ¿Papá está jugando otra vez? No, dijo Ryan. Es peor. No es solo mala gestión. Es creatividad. Giró la pantalla hacia mí. Seguimiento de los pagos de Alpine. Pensaste que iban a la hipoteca. No fue así. Tu padre no ha pagado el capital de la casa en 2 años. Solo ha estado pagando intereses para que el banco no le pague. ¿Y entonces a dónde fue mi dinero?, pregunté, bajando peligrosamente la voz. Ryan señaló una serie de transferencias, a una agencia de estilismo en Los Ángeles, a una empresa de gestión de reputación, a una empresa de leasing de un Range Rover. Me miró con los ojos muy abiertos tras las gafas. Estaban gastando tu dinero para escenificar la carrera de Victoria. Compraban sus premios falsos. Pagaban a granjas de bots para que le dieran like a sus publicaciones de Instagram. Tiff, no solo estaban en la ruina. Estaban invirtiendo todo lo que les diste en una estafa llamada El éxito de Victoria. Miré las cifras. Era una fábrica de mentiras impulsada por mi trabajo. Sigue investigando, dije. Quiero el golpe de gracia. Ryan dudó. Hay una cosa más. Un retiro de una cuenta que no reconocí. Una cuenta de custodia. Tenía tu nombre en la documentación original de la abuela. Se me heló la sangre. El fondo universitario de la abuela. No lo había tocado. Había olvidado que existía. ¿Cuánto? $28.500, dijo Ryan, retirados hace 3 semanas. La firma parece inestable. ¿Y a dónde fue? Ryan hizo clic en un archivo. Esa es la parte que va a mandar a alguien a la cárcel. A una cuenta de liquidación privada, dijo Ryan, girando la pantalla para que pudiera ver los detalles de la transferencia bancaria. Beneficiario, el fideicomiso familiar Davis. Fruncí el ceño. ¿Quiénes son los Davis? Yo tampoco lo sabía, dijo Ryan, sacando un nuevo documento. Así que comparo las propiedades cerradas de Victoria. Los Davis le compraron un condominio hace 6 meses, una propiedad de lujo en el centro de Bozeman. 2 semanas después del cierre, amenazaron con demandarla, no solo por un reembolso. Iban a ir a la comisión inmobiliaria para que le revocaran la licencia a Victoria por fraude. ¿Fraude? Les vendió una unidad con daños estructurales por agua, dijo Ryan, con la voz temblorosa por el peso de lo que veía. Ella lo sabía. Había un informe de inspección de un comprador anterior que ocultó. Lo enterró para cerrar el trato y obtener su comisión. La imagen se enfocó como una imagen de alta resolución. Victoria no solo había fracasado. Había hecho trampa. Había cometido fraude inmobiliario para aparentar ser una gran productora. Y cuando la atraparon, no afrontó las consecuencias. Acudió a su madre. Y mamá no tenía dinero para sacarla de apuros porque había congelado la cuenta de Alpine. Así que Patricia hizo lo único que se le ocurrió. Falsificó mi firma en una cuenta de custodia inactiva, dinero que mi abuela dejó para mi educación, y la usó para pagarles el silencio a los Davis. Robaron mi herencia para sobornar a una familia y que guardaran silencio, todo para proteger la falsa carrera de Victoria. Ryan se quitó las gafas y se frotó los ojos. Parecía enfermo. Tiff, esto es un delito grave. Robo de identidad,
fraude electrónico, hurto mayor. Si denuncias esto, tu madre irá a una prisión federal. Victoria perderá su licencia para siempre. Me miró esperando la explosión. Esperaba que gritara, que llorara, que tirara el jarrón caro sobre la repisa de la chimenea. Eso es lo que hace la gente cuando se da cuenta de que su propia madre lo sacrificó en el altar del ego de su hermano. Pero no sentí rabia. Sentí una extraña calma gélida que me invadía. Era la sensación de una ecuación compleja que finalmente llegaba a cero. Miré la cifra en la pantalla, $28.500. En el mundo corporativo, tenemos un término para esto, la comisión de rescisión. Si quieres rescindir un contrato antes de tiempo, pagas una penalización. Firmas un cheque para disolver la obligación. Duele pagarlo, pero una vez cobrado, eres legalmente libre. Te marchas. Se acabaron las reuniones. Se acabaron las responsabilidades. Durante 32 años, había pagado un impuesto emocional por formar parte de esta familia. Lo había pagado con mi autoestima. Lo había pagado con mi silencio. Lo había pagado con las transferencias mensuales secretas. Pero este robo, esta era la factura final. Es el impuesto silencioso, dije en voz baja. Ryan levantó la vista. ¿Qué? El impuesto del chivo expiatorio, dije, mirando la firma falsificada en la pantalla. Se llevaron $28.000. Es mucho dinero. Pero piensa en lo que estoy comprando con él, Ryan. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando las montañas nevadas. Si le pagara a un abogado para que lo sacara de mi vida, me costaría esto. Si le pagara a un terapeuta para que me ayudara a dejar de buscar su aprobación, me costaría esto. Simplemente me ahorraron el trabajo. Procesaron la transacción ellos mismos. Me volví hacia él. No me robaron. Me dieron un recibo. Un recibo que dice que nunca más les debo nada. Ni una llamada. Ni una tarjeta de Navidad. Ni un solo momento de mi tiempo. Entonces, ¿no vas a llamar a la policía?, preguntó Ryan. No, dije. La policía es para los delincuentes. Mis padres no son delincuentes. Solo son malas inversiones. Tomé la carpeta de cuero que contenía el aviso de ejecución hipotecaria y el informe de auditoría. Añadí la impresión del fraude electrónico a la pila. No los voy a mandar a la cárcel, Ryan. Es demasiado fácil. En la cárcel, comen 3 veces al día y se hacen las víctimas. Les cuentan a todos cómo su cruel hija los metió allí. Cerré la carpeta de golpe. El sonido resonó como un disparo en la silenciosa suite. Voy a hacer algo mucho peor. Voy a tratarlos exactamente como me trataron a mí, como una transacción comercial vencida. Miré mi reloj. Las 5 de la tarde, recoge las cosas, dije. Acabo de enviarles una invitación para cenar en el Copper Saddle. Les dije que tengo una propuesta para solucionar su problema de liquidez. Ryan parecía aterrorizado. ¿Vas a darles de comer? No, dije, dirigiéndome a la puerta. Voy a Serverals. El Copper Saddle es de esos lugares donde los menús no tienen precios y el aire huele a caoba añeja y carne de wagyu. Es donde comen los verdaderos poderosos de Bozeman. Llegué 10 minutos antes. Pedí un agua con gas y lima. Me senté de espaldas a la pared, con la carpeta de cuero sobre la mesa como un arma cargada. Llegaron 15 minutos tarde. Fue una jugada de poder. O al menos eso creían. Richard entró primero, con el pecho inflado y su blazer de negocios. Patricia lo siguió, observando la sala para ver quién la observaba, y detrás de ellos estaba Victoria. Llevaba un abrigo de cachemir color crema que sabía que no podía permitirse. Al sentarse, vi la etiqueta blanca discretamente escondida en la manga. Pensaba devolverlo al día siguiente. Se deslizaron en la cabina. No parecían asustados. Parecían presumidos. Pensaban que estaba allí para rendirme. En sus mentes, yo era la hija que había tenido un berrinche, se había enfriado y se había dado cuenta de que no podía sobrevivir sin ellos. Pensaban que la propuesta que mencioné era una súplica de perdón. Bueno, dijo Richard, cogiendo la carta de vino sin mirarme. Veo que por fin has entrado en razón. Le hizo una señal al sumiller, una botella de Cabernet 2015. Y empezaremos con la torre de mariscos. Me miró con una sonrisa burlona en los labios. No te preocupes, Tiffany. Estamos dispuestos a ser los más importantes. Sabemos que has estado sensible. Vivir en un coche le pasa eso a la gente, intervino Patricia, con la voz impregnada de esa falsa dulzura de religiosa. Estamos dispuestos a pasar por alto el trastorno que causaste en las cuentas del negocio, cariño. Solo dale a tu padre las nuevas contraseñas. Discúlpate con tu hermana por el estrés que le causaste y puedes volver a casa. El sótano sigue ahí. Victoria no dijo nada. Solo me miró fijamente, mirando su teléfono,
probablemente esperando la notificación de que su comisión finalmente se había liquidado para poder pagar el abrigo. No dije ni una palabra. Solo los vi pedir. Acumularon $400 solo en aperitivos. Estaban comiendo a crédito. No podían contar con un rescate que no existía. Cuando el camarero finalmente retiró los platos, Richard se recostó, hurgándose los dientes. De acuerdo, dijo. Vamos. ¿Qué es esta propuesta? Y que sea rápido. Victoria tiene visitas mañana. Di un sorbo de agua. Dejé el vaso. Mi propuesta, dije con voz suave, serena y sin ninguna calidez, es un plazo. Deslicé la carpeta de cuero por la mesa. Richard frunció el ceño. La abrió. La primera página no era una disculpa. Era la notificación de impago y la intención de acelerar el pago. Era el documento legal que le notificaba que North Peak Holdings, mi fideicomiso, reclamaba el préstamo de inmediato. ¿Qué es esto? Richard rió, con un ladrido nervioso. North Peak. Mi hipoteca está con el banco. Esto es una estafa. Pasa la página, dije. La pasó. El segundo documento era el informe de auditoría forense. Mostraba la transferencia bancaria de $28.500 de la cuenta de custodia de mi abuela al fideicomiso familiar Davis. Estaba resaltado en amarillo. Patricia se quedó sin aliento. Se llevó la mano a la boca. Reconoció el número de cuenta. Y el siguiente, dije. Richard pasó la página. Su rostro pasó del rojo a un gris aterrador. Era mi declaración de la renta de 2024. La línea de ingresos brutos ajustados estaba rodeada con tinta roja. $19.542.000. El silencio que invadió la mesa fue absoluto. Era el sonido del oxígeno saliendo de una habitación. El murmullo del restaurante pareció desvanecerse. Victoria se inclinó para mirar la cifra, abriendo los ojos de par en par, hasta que pensé que se le iban a romper. Tartamudeó Richard, Esto es falso. Está presentado en Hacienda, dije. A diferencia de tus gastos de empresa. Me incliné hacia adelante. No als la voz. No hacía falta. Llevas 2 semanas acusándome de piratear tus cuentas. Les dijiste a todos que saboteé tu sustento. Te equivocas. Señalé la carpeta con un dedo bien cuidado. Yo no pirateé tus cuentas, papá. Yo era tu cuenta. Cada pago de la hipoteca, cada pago del alquiler del coche de Victoria, cada afortunado honorario de consultoría. Esa era yo. Esa era mi caridad manteniéndote a flote porque eres incapaz de generar riqueza de verdad. Myra Patricia. Estaba temblando. Y tú, dije, robaste mi herencia para encubrir el fraude de Victoria. Eso es un delito, mamá. Hurto mayor. Podría mandarte a la cárcel esta noche con una sola llamada. Patricia empezó a llorar. Tiffany, por favor. Somos familia. No, dije. No lo somos. La familia no roba. Los parásitos roban. Y acabo de fumigar la casa. Me puse de pie. El movimiento fue brusco, definitivo. Tienes 30 días para desalojar la propiedad. Ahora pertenece a North Peak Holdings, lo que significa que me pertenece a mí. Si no te vas para el primero, el sheriff te desalojará. Tiffany, gritó Victoria, agarrándome del brazo. No puedes hacer esto. Tengo reputación en este pueblo. Retiré el brazo como si fuera contagiosa. No tienes reputación, Victoria. Tienes una cuenta, y ya no la pago. Saqué un billete de $100 del bolso y lo dejé en la mesa junto al agua sin tocar. Eso cubre mi agua y la propina, dije. Los miré a los 3 por última vez. La torre de mariscos, el vino caro, la deuda aplastante, las mentiras. Parecían insignificantes. Parecían desconocidos. Disfruta la cena, dije. Esta la pagas tú. Salí del restaurante y salí al frío aire de la noche. No Myra atroz. No necesitaba verlos entrar en pánico cuando llegó la cuenta. Ya sabía exactamente cómo era la bancarrota. Las consecuencias no fueron repentinas. Fue un colapso lento y demoledor, como un glaciar que se desmorona en el mar. Victoria se declaró en bancarrota 3 semanas después. Intentó mantenerlo en secreto, pero en un pueblo como Bozeman, la bancarrota es tan pública como una valla publicitaria. El Range Rover fue embargado de la entrada de la casa que ocupaba ilegalmente. El agente inmobiliario de lujo de repente conducía un Honda Civic de 10 años y trabajaba en la recepción de un albergue de esquí. Mis padres se mudaron a un apartamento de alquiler de 2 habitaciones en las afueras del pueblo. No era un mal lugar, la verdad. Era perfectamente adecuado. Pero para las personas que habían construido toda su identidad en aparentar riqueza, ser adecuado era un destino peor que la muerte. No me quedé a mirar. No pasé por allí para regodearme. Compré un rancho en lo profundo de las montañas Brille. 80 acres de pinos y nieve virgen,
accesible solo por un camino privado que mantuve despejado. Instalé una línea de fibra óptica dedicada, construí una sala de servidores en el sótano y puse mi escritorio frente al pico norte. Aquí hay silencio, el tipo de silencio que resuena en los oídos. Mi teléfono todavía se enciende a veces con mensajes de voz bloqueados. No los escucho. No necesito saber si están enojados o arrepentidos, suplicando. Mucha gente me pregunta por qué no intenté arreglarlos. ¿Por qué, después de ganar, no usé mi dinero para obligarlos a ir a terapia o pagar sus deudas con la condición de que me trataran mejor? Todo se reduce a un concepto que llamo el vacío de validación. Verán, me di cuenta de que no se puede llenar una taza que se niega a vaciarse. Mis padres se empeñaron en malinterpretarme. Toda su visión del mundo me exigía ser el fracaso para que ellos pudieran sentirse exitosos. Si los hubiera rescatado, incluso con condiciones, solo habría validado su delirio. Habría demostrado que seguía buscando su aprobación. La única forma de ganar era alejarme por completo. Crear un vacío donde antes estaba mi presencia. Cuando dejas de discutir, de dar explicaciones y de pagar, obligas a la gente a sentarse en el silencio de sus propias decisiones. Ese silencio es más fuerte que cualquier grito. Esa ausencia es más pesada que cualquier presencia. Mi venganza no fue la ejecución hipotecaria. No fue la cuenta de la cena. Mi venganza es esta vista. Miré por la ventana. La nieve caía de nuevo, espesa y pesada, cubriendo el mundo de blanco. Cubría las vías, los caminos, el ruido. Lo borró todo hasta que no quedó nada más que las limpias y nítidas líneas de las montañas. Volví a mis monitores. Los algoritmos comerciales funcionaban sin problemas, números verdes caían en cascada por las pantallas negras como lluvia digital. No me sentía feliz. La felicidad es fugaz. Me sentía limpio. Si todavía estás escuchando, quiero que escuches esto. Deja de discutir con personas que se empeñan en malinterpretarte. Deja de intentar comprar el respeto de personas que solo valoran tu utilidad. Toma tu energía, toma tus habilidades y ve a construir tu propio imperio en la oscuridad. Deja que se rían de tus juegos de computadora. Deja que te subestimen. Porque la persona más silenciosa en la habitación suele ser la que tiene las llaves de